Bienvenidos de nuevo todos. Si acaba de llegar, si está mirando este mensaje más tarde en la semana o en otro tiempo, bienvenido sea en el nombre del Señor. Que Él nos bendiga, que nos mande su Espíritu a nuestro corazón para que podamos comprender su palabra, creerla y vivirla en nuestras vidas. Recientemente he estado leyendo más sobre las inteligencias artificiales o artificial intelligence, que quizás ustedes han oído de eso. Y hay una inteligencia artificial en particular que ha salido en muchos artículos. Se llama ChatGPT. Es una inteligencia que está disponible para cualquier persona. Tú puedes ir a la página de internet de ChatGPT y puedes hacerle preguntas sobre cualquier tema y realmente contesta bien. Puedes pedirle que haga algo, como redactar un cuento o un poema, y lo hace bastante bien. Uno de nuestros miembros, Joaquín, que está ahí parado en la parte de atrás, me dijo que la semana pasada le preguntó a ChatGPT, pues, ¿qué enseña el apóstol Pablo sobre la salvación en la Biblia? Y ChatGPT contestó bastante bien, me mandó la respuesta, contestó con un resumen de esa enseñanza, quizás mejor que muchos cristianos podrían dar. Todos hemos visto, y esto ya tiene años sucediendo, pero hemos visto como en algunos sectores, por ejemplo, los robots han tomado el lugar de los seres humanos en algunos trabajos. Y lo mismo, están diciendo que lo mismo puede suceder en cuanto a las inteligencias artificiales. Porque en algunos casos, algo como ChatGPT puede hacer un trabajo mucho mejor y mucho más rápido que un ser humano. No tenga miedo. Pero ¿qué pasa en la iglesia? Eventualmente la inteligencia artificial tomará el lugar de las personas. No, porque la capital de la iglesia es capital humana. El Señor forma una relación no con máquinas, sino con seres humanos por medio de la fe en Jesús. Y nos adiestra con sus dones para llevar a cabo su misión. Y de eso, sobre nuestra generosidad con los dones, los regalos que el Señor nos da para edificar su reino. En el primer sermón de esta serie, experimentando generosidad, meditamos el Salmo 145, si usted se acuerda. Y en ese salmo vimos muchísimas maneras en que el Señor nos bendice generosamente, con bendiciones tanto espirituales como materiales. Y eso es básicamente lo que el apóstol Pablo hace en la carta a los romanos. En esa carta, él pasa los primeros 11 capítulos recordándoles a los cristianos en Roma las muchas bendiciones, la generosidad que Dios ha tenido para con ellos por medio de Jesucristo. Una generosidad incomprensible. Y ahora, con mucha razón, él dice que una respuesta razonable, apropiada a todo lo que Dios ha hecho es esto. Dice en el versículo 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Muchas personas creen que si van a tener una relación con Dios, les toca a ellos dar comienzo a esa relación, mantener esa relación por medio de lo que hacen. O sea, tengo que hacer estos rituales, estas ceremonias, pero lo hacen por obligación, muchas veces sin pensarlo, de manera muy mecánica. Pero Pablo le dijo a los romanos, o les recordó a los cristianos en Roma, en los primeros capítulos, no es así, no es así. Le toca a Dios. Dios era el que tomó la iniciativa, en el caso de ellos, mandando un Salvador para que viviera y muriera por ellos. Él llevó la buena noticia de lo que Jesús había hecho a ellos.
Él los convirtió a la fe para que pudieran creer en Él y recibir todas sus bendiciones. Era la obra de Dios de principio a fin. Y aquí les dice en estos versículos que tal clase de amor, compasión y generosidad de parte de Dios merece una respuesta razonable, seria, una respuesta espiritual de un corazón lleno de fe en Él y de gratitud. Ahora, no sé si esto va a funcionar. Bueno, es un video, parece que no va a funcionar, pero ven, esta es la puerta de nuestra casa y abajo está nuestra perra, Daisy se llama. Algunos de ustedes la han conocido. Y en el video yo entro y cuando yo entro, y cada vez que entro, que vuelvo a la casa, Daisy me saluda, pero hace mucho más que saludarme, me baña con amor. Me baña con amor. Si lo pudiera ver, menos. Pero, de todas formas, no tengo que decirle, que mandarle, Daisy, salúdame, o Daisy, ámame. Lo hace espontáneamente. ¿Por qué? Porque me conoce. Le amo, le cuido. Ella sabe eso y entonces me da una respuesta apropiada a mi amor. Con estas palabras que nos da el apóstol Pablo, él nos está diciendo, no está dándonos un mandato. Dios no tiene que mandarnos a amarlo. Es algo que queremos hacer, porque Pablo nos dice aquí, sé quién eres. Conoces la generosidad de Dios, has recibido esa generosidad por medio de Jesucristo y de muchas otras formas. Entonces, eres una nueva persona ahora por la fe en Cristo. Entonces, puedes responder ahora de una manera apropiada, razonable. Y eso quiere decir, adora a Dios, no solo los domingos, adora a Dios todos los días, con todo tu ser, en todo lo que hagas, con tu cuerpo, con tu alma, con todo. Como creyentes, Dios, como dije, no tiene que mandarnos a hacer esto, queremos hacerlo. Pero a veces necesitamos un recordatorio, porque hay fuerzas que se nos oponen. Y vemos esto en el próximo versículo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Dirías que en tu mente siempre piensas cosas buenas y agradables a Dios? ¿Siempre? ¿Qué pasa cuando piensas algo malo, algo que no agrade a Dios? Pues pecas, ¿verdad? Porque podemos pecar hasta con los pensamientos y ese pensamiento podría convertirse luego en una acción o una palabra pecaminosa. Y esos pensamientos vienen de varias partes, pero pueden venir del mundo en el que vivimos, el mundo incrédulo que odia la voluntad de Dios. Una vez un grupo de periodistas estaba entrevistando a un equipo de astronautas y un periodista les preguntó, ¿cuál creen que es la clave más importante para los viajes espaciales exitosos? Y uno de los astronautas respondió con una respuesta bastante obvia. Él dijo, el secreto de viajar en el espacio es llevar tu propia atmósfera contigo. Tiene sentido, ¿verdad? Porque si no, vas a morir. El mundo en que vivimos es un mundo que contiene muchas cosas pecaminosas. Y nosotros vivimos en este mundo y no se va a mejorar. De hecho, Jesús dice que se va a empeorar. Entonces, el secreto de vivir en un mundo que se opone a Dios, vivir como un cristiano en este mundo, es traer con nosotros nuestra propia atmósfera en nuestra mente. Entonces, ser renovado en tu mente significa que es algo que tiene que suceder constantemente, algo continuo. Si una persona, por ejemplo, tiene la costumbre de ver pornografía, y aun si deja de hacer eso físicamente, todavía podría seguir pecando en su mente, ¿verdad? Pensando en las imágenes que ha visto o inventando otras imágenes en su corazón.
Entonces, si estamos dejando que cosas como esa entren por nuestros ojos, un buen primer paso sería dejar de hacerlo, ¿verdad? Pero necesitamos aún más. Una mente transformada es lo que necesitamos. Un cambio radical en la manera en que pensamos. Y eso cambiará la manera en que actuamos. Con una mente transformada. Y Pablo aquí no nos dice cómo sucede esto. Pero la Biblia es clara en decirnos que esta transformación sucede por medio de la obra del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Voy a leer de una de las cartas de Pedro, donde él dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dice, fue la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando por esa palabra que te dio vida espiritual. Por medio de esa palabra ahora estás conectado con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y tiene que ser esa palabra y la obra del Espíritu que te transforma la mente. Y eso es lo que dice un poco más adelante en la misma carta. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Yo sé que hay mamás aquí y ustedes saben que cuando da luz ese bebé la leche. No es que diga, una vez mamá está bien y después ya no la quiero. Cada 2 horas la quiere y la necesita. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que necesitamos un contacto constante con la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda ir transformando nuestra mente. Porque dice, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y aquí en nuestra iglesia ofrecemos oportunidades para hacer esto. Algunos de ustedes se están aprovechando de nuestro programa de lectura bíblica. Es una aplicación que cuando te unes a la aplicación, al programa, te manda cada día una lectura corta de la Biblia para que puedas tener contacto con la palabra, para que el Espíritu pueda ir transformando tu mente. También ofrecemos grupos de conexión que te ofrecen una conexión adicional con la palabra, además de lo que hacemos aquí, y una conexión con personas que te animarán a seguir en eso para que el Espíritu transforme tu mente. Crecer en nuestra salvación, como nos dice Pedro, significa la madurez, madurar, tener nuestras mentes transformadas. Y cuando eso suceda, por la obra de Dios, podremos hacer lo que Pablo dice en Filipenses 4. Por último, hermanos, piensen en lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Así piensa una mente transformada. También nos encontraremos odiando el pecado y amando más y más cada día la voluntad de Dios, y amando el descubrir la voluntad de Dios en su palabra. Querremos adorar a Dios todos los días, no solamente los domingos, con todo nuestro ser, cuerpo y alma, en todos los lugares. Alguien dijo una vez que puede ser un termómetro o un termostato. Son cosas que usamos mucho en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Un termómetro se adapta a la temperatura ambiental, ¿verdad? Baja y sube con la temperatura. Un termostato, ¿qué hace? Cambia la temperatura ambiental. O sea, una persona que es un termómetro espiritual se amolda al mundo en que vive, como dice Pablo. Cada día se parece más al mundo incrédulo y menos a Jesús. Pero un termostato espiritual, una persona que es un termostato espiritual, cambia la temperatura del ambiente, busca ser más y más como Jesús cada día, teniendo su mente transformada por la obra del Espíritu, y entonces quiere cambiar el mundo para Jesús, cambiar la temperatura en su comunidad para Jesús.
Esa es la diferencia. Y mientras que nuestras mentes se vuelven más y más como Jesús, buscaremos oportunidades para usar nuestros dones. Les prometí que hablaríamos sobre los dones y vamos a hacerlo ahora. Así dice el apóstol: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Cuando yo era un niño, casi cada día en el patio de recreo de la escuela jugábamos deportes, sea fútbol, béisbol, kickball, cualquier deporte, ¿verdad? Y siempre había 2 equipos y cada equipo tenía un capitán. Entonces elegíamos los capitanes y cada capitán se turnaba para escoger los niños que él quisiera para su equipo. Y el temor más grande de todos los niños era, adivinen, ser el último en ser escogido. Porque ¿qué significaba eso? Significaba que ninguno de los capitanes tenía confianza en tus habilidades de jugar ese deporte. Era vergonzoso ser el último en ser escogido. Pero ¿qué nos dice Pablo en estas palabras? Nos dice que por la fe en Jesús ya somos miembros del equipo de Jesús. Somos su cuerpo. Somos la iglesia. Él quiere que todos y cada uno de nosotros sea un miembro de su equipo y valora nuestros dones, habilidades y talentos. Ahora, la naturaleza pecaminosa de nosotros puede jactarse, para decir, bueno, claro que tiene sentido que Jesús quiera que yo sea un miembro de su equipo porque soy tan talentoso. Pero Pablo nos quita aquí cada razón para jactarnos. Nos dice que como creyentes no tenemos por qué jactarnos, porque cualquier don, cualquier habilidad, cualquier talento que tengamos proviene ¿de quién? De Dios. Y Él reparte generosamente esos dones a todas las personas, a todos los creyentes, según su voluntad, como Él quiera. Pero algunos creyentes quizás dirían, bueno, yo siento que Dios no ha sido muy generoso conmigo, porque mis dones me parecen inferiores o no muy útiles en la iglesia. Jesús no odia su cuerpo. Nosotros podríamos quizás odiar nuestro cuerpo, pero Jesús no odia su cuerpo. Jesús ama su cuerpo y te ama a ti. Y ama tus dones y valora tus dones y habilidades porque Él te los dio. Él te los dio y los puede usar. Puede ser que tus dones y habilidades sean diferentes de la persona a tu derecha, pero así es un cuerpo. Cada uno tiene habilidades diferentes como miembros de un cuerpo, y si los usamos en conjunto, funciona el cuerpo. Y Jesús quiere que seas miembro de su equipo y quiere que uses los dones que Él te ha dado. Finalmente, el apóstol dice esto: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Pablo da una lista de 7 dones espirituales que el Espíritu Santo puede dar a los creyentes. Pero hay más. De hecho, si leemos los otros libros del Nuevo Testamento, veremos más dones aún que él no menciona aquí. Y nuestra iglesia después de la Pascua va a ofrecer un estudio bíblico sobre los dones espirituales, así que no vamos a pasar tiempo meditando cada uno de esos dones, lo podemos hacer más tarde. Pero hay un punto importante aquí. No importa cuáles sean los dones que el Señor nos haya dado individualmente, ¿qué es lo que quiere que hagamos? Quiere que los usemos fielmente. Es algo que vimos en la parábola para hoy, en la primera lectura para hoy.
¿verdad? En la parábola de los talentos. La idea es esta. Si Jesús es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia, y si Él te hizo un brazo, no te va a pedir que seas una pierna. Si Él te hizo un ojo en el cuerpo de Cristo, no te va a pedir que seas un oído, porque te hizo un ojo. ¿Cómo quiere que uses tus dones? Fielmente. Es decir, esto es lo que Jesús me ha dado y así lo voy a hacer lo mejor que pueda. Sé el mejor ojo que puedas, si Jesús te hizo un ojo en su cuerpo. Sé el mejor brazo que puedas, si Él te hizo un brazo en su cuerpo. O la mejor pierna que puedas, o el mejor dedo. Ofrécele tus dones con gozo todos los días, como acto de adoración espiritual, con un corazón lleno de fe, lleno de gratitud a Él, como un sacrificio santo, dedicado a Él, para extender su reino, para servir a tu prójimo, para darle gloria. Sé fiel. Pero el problema es que no somos siempre fieles, ¿verdad? A veces, a pesar de la generosidad que Dios nos ha mostrado, a veces no apreciamos esa generosidad, a veces no la mostramos en nuestras acciones. Tenemos dones, pero rehusamos usarlos, o los usamos de una manera egoísta. Y cuando hacemos esto, pecamos contra el que nos dio los dones y nos perdemos el gozo de poder servir a Él por amor con esos dones. La palabra griega que se traduce dones en Romanos 12 tiene la misma raíz que la palabra gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Amor inmerecido. Entonces, los dones que tenemos son dones inmerecidos que Dios nos da. No lo merecemos, nos los da por amor, por puro amor, para edificar su cuerpo. Y el mejor don que tenemos es el amor inmerecido de Dios que venció nuestro pecado. ¿Cómo lo hizo? Mandando a su Hijo Jesús a este mundo. Él fue fiel, cumplió su promesa de mandar a Jesús. Y Jesús fue fiel a su Padre en nuestro lugar. Él fue castigado en nuestro lugar por nuestros pecados. Y ahora, por la gracia de Dios, mediante la fe en Él, somos hijos e hijas amados, miembros de su propio cuerpo. Y cuando nos enteramos de que es así, podemos encontrar nuestra verdadera identidad en Jesús, en el veredicto de no culpable que Él ha pronunciado sobre nosotros. Nos veremos como su cuerpo y tendremos el deseo de adorarlo siempre, usando fielmente esos dones. En el versículo 5, Pablo nos dijo que como miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Tiene sentido, ¿verdad? Como en tu cuerpo todos los miembros están conectados. Mis dedos son miembros de mi mano, de mi brazo, de mi pecho, de todo, ¿verdad? Somos miembros los unos de los otros. Importante recordar esto. Porque además de esa conexión que tenemos con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, mediante la fe, tenemos una conexión profunda los unos con los otros. Eso significa que lo que hace un miembro afecta a los demás miembros. Y lo que hacemos en conjunto afecta a ¿quiénes? A las personas a nuestro alrededor, en nuestro mundo. ¿Cómo podemos trabajar juntos, usando nuestros dones para edificar el cuerpo de Cristo en Doral? ¿Cómo podemos ser no termómetros espirituales, sino termostatos espirituales, subiendo la temperatura en Doral? No adaptándonos, amoldándonos al mundo incrédulo, sino llevando a las personas a ver la nueva vida en Jesús, la vida eterna y la salvación en Jesús. Lo hacemos cuando trabajamos en conjunto, cuando cada persona dice, bueno, el Señor me ha bendecido con este don o con estos dones, así que lo voy a usar fielmente. Y en Divine Savior siempre habrá muchas oportunidades para que uses tus dones para servir. Siempre habrá muchas oportunidades para servir.
Algunas oportunidades requieren más tiempo, otras oportunidades requieren menos tiempo, pero no importa lo que hagas. Cuando trabajamos juntos, compartimos. Compartimos el trabajo para que la iglesia no sea un grupo pequeño de personas que se esfuerzan por usar sus dones y se cansan y todos los demás no hacen nada y este grupo pequeño se quema y ya no quiere hacer nada, ¿verdad? No, compartimos el trabajo para que más se pueda hacer, para que podamos ser termostatos en nuestra comunidad. También compartimos el gozo. ¿Notaron el gozo en la parábola que contó Jesús? El Señor que recibió los 5,000 monedas cuando volvió su Señor y le presentó ¿cuántas monedas? 10,000. El gozo que tenía. Mira, Señor, he ganado otros 5,000. Le dio mucho gozo. Y cuando usamos nuestros dones para trabajar en conjunto, como el cuerpo de Cristo aquí, entonces tendremos el mismo gozo. Y yo creo que el mayor gozo de todos será ver que la temperatura está subiendo en nuestra comunidad por medio de lo que hacemos aquí. El gozo será ver más personas escuchando este precioso mensaje de buenas noticias en Jesús, para que ellos conozcan también a este Dios generoso que nosotros conocemos. Amén.